se saltaron mi cumpleaños para celebrar el aniversario de adopción del perro de mi hermana. Otra vez. 4 días después, mi mamá me envió un mensaje, $3.200 para el retiro familiar. No te demores. Transferí 50 céntimos y escribí, supongo que no me consideran familia. Luego cerré el fondo conjunto, cancelé sus suscripciones y reporté los últimos 4 cargos como no autorizados. El banco llamó. Sonreí con suficiencia y respondí con una sola frase. Esa fue la última vez que los invité a algo. Todavía recuerdo cuánto pensé en ese fin de semana. Lo había estado planeando durante semanas. Reservé un tranquilo complejo de cabañas en las Smokies, 2 habitaciones, una cocina equipada, un jacuzzi privado e incluso un pozo de fuego en la parte trasera. Pagué extra por la vista a la montaña. Elegí las fechas para que no coincidiera con nada importante. Me aseguré de incluir a mi madre y a mi hermana en el chat grupal desde el principio. Quería que fuera ligero, solo nosotros, sin dramas, sin expectativas, solo tiempo juntos. Incluso les envié un mensaje de texto a ambas unos días antes recordándoles lo que debían traer. Mi madre respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Mi hermana envió un regalo de una maleta cerrándose con cremallera. Pensé que todo estaba bien, pero cuando llegué, solo apareció mi novia. Esperé. Envié mensajes de texto, luego llamé. Nada. 1 hora después, apareció una foto en el chat grupal. Bentley, el bulldog francés de mi hermana, estaba sentado frente a un pastel decorado que decía, «Feliz día de Gotha». Había globos de perros de fondo. Mi madre también estaba en la foto, sosteniendo un pequeño gorro de fiesta sobre su cabeza como si fuera un niño pequeño. La leyenda decía, no me perdería esto por nada. Ni siquiera se mencionó mi nombre. No respondí. Mi novia estaba tratando de aprovecharlo al máximo, pero yo me había ido todo el fin de semana, desconectado mentalmente. Era difícil disfrutar de algo sabiendo que las 2 personas que seguía tratando de acercar no tenían problema en abandonarme por la fiesta de adopción de un perro. Ni siquiera era la primera vez. El año pasado se saltaron mi brunch de cumpleaños para llevar a Bentley a un psíquico canino. Pensé que estaban bromeando. No lo estaban. En el momento en que llegué a casa, eliminé el chat grupal. No dije nada dramático. Simplemente me retiré. Había terminado de fingir. 4 días después, recibí un mensaje de mi madre. $3.200 para unas vacaciones familiares. No te demores. Incluso incluyó un enlace al Airbnb y al fondo de PayPal. Sin saludo, sin mención del fin de semana. Ninguna disculpa por faltar. Transferí 50 centavos. Escribí, supongo que no me consideran familia. Luego cerré nuestra cuenta conjunta. Cancelé cada suscripción que estaban usando bajo mi nombre. Netflix, Spotify Family, HBO Max, incluso esa caja de vino cara que mi madre solía presumir como si fuera su propia colección. Luego llamé al banco e informé los últimos 4 cargos relacionados con la familia como no autorizados. El banco devolvió la llamada para verificar. Respondí con una sonrisa y dije solo una frase. Estaba siendo utilizado. No les gustó eso. Primero vino una serie de mensajes de texto de mi hermana. Estaba furiosa. Dijo que estaba siendo dramático y avergonzándome a mí mismo. Afirmó que mamá lloró cuando vio que la cuenta estaba cerrada. Luego me atacó con, actúas como si fueras mejor que nosotros solo porque ganas más dinero. Eso no es lo que hace la familia. No, la familia no se salta tu cumpleaños. La familia no recuerda el aniversario de un perro y olvida el tuyo. La familia no aparece solo cuando estás pagando. No respondí. Luego vino el viaje de culpa. Mi madre envió un largo correo electrónico con el asunto, ¿podemos hablar, por favor? Eran 3 párrafos tratando de hacerme sentir mal. Dijo que ella y mi hermana solo estaban celebrando el amor en todas sus formas y que no debería castigarlas por ser tan unidas. Que me estaba alejando y dejando que mi novia me aislara. Lo que ella no sabía era que ya había roto con mi novia. Ella me dijo ni siquiera una semana antes que no podía seguir así. Que era demasiado leal a personas que no se preocupaban por mí. Que se sentía como si estuviera saliendo con un hombre con 2 cadenas invisibles. Una de su madre, una de su hermana,
y ninguna de ellas iba a soltarme jamás. Ella me dijo, ni siquiera te das cuenta de cuánto de ti mismo has perdido tratando de complacerlas. Y ella tenía razón. Ese fue el momento en que comencé a ver las cosas con claridad. Había sido su red de seguridad durante años, pagando por cosas que no podían pagar, dejándome manipular, haciéndome creer que eso era lo que hacía un buen hijo y un buen hermano. Nunca siquiera me resistí. Pero esta vez, lo había hecho. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí culpable. Me sentí libre. Pero también sabía lo que venía. Lo iban a intensificar. La manipulación, el gaslighting, el drama, porque el dinero se había ido, la ayuda se había ido. Yo me había ido. Y no sabían cómo manejar eso. Todavía no. Trataron mi silencio como si fuera temporal, como si volviera arrastrándome una vez que me calmara. Cuando la cuenta de Netflix dejó de funcionar, mi hermana me envió un mensaje de texto: ¿esta es tu forma de ser mezquino? Mi madre preguntó si mi tarjeta había caducado. No respondí. Eso fue el lunes. El martes, descubrieron que había cerrado la cuenta conjunta. Mi madre dejó un mensaje de voz que comenzó tranquilo y terminó con ella llorando. Dijo cosas como: así no es como arreglamos las cosas. Y la familia no se hace esto entre sí. No la llamé de vuelta. No arreglé nada. Dejé que se quedara con eso. El miércoles, apareció una caja de muffins afuera de mi puerta. Sin nota. Podía adivinar de quién era. Lo dejé allí. Llovió esa noche. Pero la parte más ridícula fue lo que le dijeron a mi primo Brian. Él voló desde Colorado para visitarnos. No había regresado en un par de años. Apareció en su casa, la casa de mi madre. Le dijeron que estaba actuando mal y cortando a todos sin razón. Dijeron que había estado cambiando desde que comencé a salir con mi ex. Que me había vuelto ingrato, frío. Ni siquiera me sorprendió. Era lo que siempre hacían. Controlar la narrativa. Darle un giro hasta que salieran como mártires. Brian me llamó más tarde esa noche. ¿Estás bien?, preguntó. Dudé y luego simplemente dije: he terminado. Se quedó en silencio por un segundo. Luego dijo: ven a la casa de mis padres mañana. No traigas nada. Simplemente aparece. Lo hice. Viven a 1 hora de distancia. Casa grande, barrio tranquilo. Entré y Brian ya estaba esperando en la sala con sus padres. 10 minutos después, mi madre y mi hermana también aparecieron. Brian las había invitado. No lo supe hasta que las vi entrar. Mi madre parecía sorprendida. Mi hermana parecía molesta. Brian no perdió el tiempo. Quería que todos estuvieran aquí, dijo. Porque escuché su versión. Ahora van a escuchar la suya y luego van a escuchar la mía. Explotó. Explicó todo lo que le había contado, todo lo que había aprendido pieza por pieza. Los años que las cubrí financieramente, el cumpleaños que se saltaron por un perro, el viaje de culpa de las vacaciones, la constante manipulación enmascarada como lealtad familiar. No gritó, no insultó. Simplemente dijo la verdad y lo hizo con un tono tranquilo e inquebrantable que hacía imposible interrumpir. Tratan a Jeremy como una cuenta bancaria, dijo. No como un hermano, no como un hijo, un servicio que esperan bajo demanda, y en el segundo en que dice que no, de repente es egoísta. Mi madre trató de defenderse. Dijo que estaba herida, que nunca pidió tanto. Mi hermana interrumpió y afirmó que estaba exagerando. Brian no se movió. ¿Creen que rompió con su novia por dinero?, preguntó. No, ella se fue porque vio lo que ustedes dos le estaban haciendo y él ni siquiera podía verlo. Así de profundo lo tenían envuelto. Luego me miró. No estás loco. No eres egoísta. Simplemente has terminado. Y eso está bien. No dije mucho. No necesitaba hacerlo. Ver sus rostros retorcerse. Verlas darse cuenta de que no podían manipular para salir de esta. Eso fue suficiente. Después de que se fueron, el padre de Brian salió y me entregó una cerveza. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras, dijo. Quizás sea hora de que te centres en tu propia vida por un cambio. Y así,
me di cuenta de algo. Había pasado años dando todo a personas que solo me veían cuando necesitaban algo. Ahora, era hora de darme algo a mí mismo. No volví a mi apartamento durante 7 días. Me dije que era temporal, solo hasta que las cosas se calmaran. Pero cada vez que pensaba en volver a entrar en ese espacio, sentía la misma pesadez en el pecho que había estado cargando durante años. Los padres de Brian nunca hicieron preguntas. No lloraron. Simplemente hicieron espacio. La primera noche Lie puso un plato para mí sin decir una palabra. Me senté como si hubiera estado allí 100 veces antes. No lo había estado. Apenas conocía a estas personas. No realmente. Pero de alguna manera me sentí más visto en esa cena que en cada cumpleaños, día festivo y mensaje de texto grupal con mi propia familia. Brian y yo comenzamos a correr por las mañanas al día siguiente. Estaba fuera de forma y avergonzado, pero él no dijo nada al respecto. No tenía que hacerlo. Simplemente corrimos hasta que no pude más. Luego caminábamos el resto del camino y hablábamos de lo que fuera. Trabajo, vida, podcast, nada profundo, solo cosas normales. Y se sintió bien, como si no me estuvieran midiendo contra un marcador invisible con el que no estaba de acuerdo. Al tercer día, dejé de revisar mi teléfono. No porque no me importara, sino porque no necesitaba saber lo que estaban diciendo. Ya conocía el guión. Mi madre interpretaría a la víctima. Mi hermana escalaría. Luego intercambiarían roles cuando una se cansara. Finalmente estaba fuera de ese escenario, pero los mensajes seguían llegando. Mi hermana envió un mensaje de texto que simplemente decía, «Ganaste». Lo miré fijamente durante un rato, tratando de averiguar qué, cuándo, incluso significaba en su mente. ¿Era esto una competencia para ella? Defender mi postura se consideraba algún tipo de traición, como si hubiera hecho trampa al no interpretar el papel que escribieron para mí. No respondí. Ese mismo día, mi madre publicó una foto de Bentley en Facebook. Llevaba un impermeable, sentado frente a la misma panadería por la que se saltaron mi cumpleaños. La leyenda decía, algunas personas abandonan a su familia. Los perros nunca lo hacen. Nadie fue etiquetado, pero no necesitaba serlo. Las personas como ella no necesitan nombres para sacar sangre. Brian vio la publicación y negó con la cabeza. ¿Sabes qué es eso?, dijo. Retirada. Tiraste del enchufe y ahora no saben cómo funcionar sin tu electricidad. Esa frase se me quedó grabada tanto que comencé a escribir pequeñas cosas como esa en trozos de papel, en la aplicación de notas de mi teléfono, en cualquier lugar donde pudiera realizar un seguimiento de lo que estaba aprendiendo porque estaba aprendiendo mucho. Como mi modo predeterminado era la culpa. Cómo había construido todo mi sentido del valor en torno a ser necesario. Como nunca me detuve a preguntar si las personas que me necesitaban eran siquiera buenas para mí. Cómo lo llamé lealtad. Cuando en realidad era miedo. Miedo a no ser amado a menos que fuera útil. Así que, comencé a alejarme de algo más que mi familia. Cancelé mi antigua cuenta bancaria y abrí una nueva, obtuve mi propio Netflix, mi propio Spotify, cambié cada contraseña, revisé mi correo electrónico y me di de baja de todo lo que tuviera el nombre de mi hermana adjunto. Incluso revisé mis contactos telefónicos y eliminé a las personas con las que no había hablado en más de un año. Personas que solo se ponían en contacto cuando necesitaban un paseo, una referencia o un favor rápido. Era como si hubiera estado acumulando gente por obligación. Brian vio lo que estaba haciendo y una noche mientras jugábamos videojuegos, hizo una pausa y dijo, «No estás amargado. Simplemente finalmente estás haciendo espacio». Esa frase también fue a la aplicación de notas. Al final de la semana, algo en mí había cambiado. No de una manera ruidosa y dramática. Era sutil, silencioso, pero real. Volví a mi apartamento un domingo por la mañana. Se sintió diferente, como si perteneciera a alguien nuevo. Limpié mi nevera, abrí todas las ventanas, puse música que realmente me gustaba en lugar de lo que se había estado reproduciendo en la lista de reproducción familiar compartida. Luego me senté y abrí un cuaderno en blanco. En la parte superior de la primera página, escribí planes que no los incluyan. Era una lista corta al principio, pero era mía. Empezar a hacer ejercicio constantemente. Hacer un viaje de fin de semana solo. Apuntarme a algo, cualquier cosa que no esté ligada al trabajo.
Conocer gente nueva que no conozca a mi familia. No revisar tu teléfono cuando sabes de quién es. No era una lista de venganza. No era un manifiesto. Era solo un plan para algo que no había tenido en mucho tiempo, mi propia vida. Sabía que no lo entenderían. Sabía que se sentirían traicionados. Y sabía que solo empeoraría a partir de aquí. Pero también sabía algo más. Iban a odiar en quien me estaba convirtiendo, y no me importaba. Una semana se convirtió en 2, luego 3. Sin contacto, sin actualizaciones, sin explicaciones. Mi madre lo intentó. Llamó desde un número diferente, dejó un mensaje de voz sobre cómo las familias atraviesan fases y cómo ella siempre estaba allí si decidía volver a mis cabales. Esa fue su frase. Volver a tus cabales. Como si finalmente elegirme a mí mismo fuera algún tipo de crisis mental. Mi hermana no fue tan sutil. Envió una captura de pantalla de su factura de teléfono con un sarcástico. Adivina quién ya no está en el plan familiar debajo. Lo siguió con un emoji de dedo medio. No respondí. Creo que fue entonces cuando les quedó claro. No solo estaba tomando espacio. En realidad, había cortado el cable y fue entonces cuando empezaron a descontrolarse de verdad. Primero llegaron las fotos en las redes sociales. Antiguas, cenas familiares, días festivos. Yo sonriendo con ellos de fondo como un accesorio. Mi madre subtituló una, nada más fuerte que la familia. Mi hermana comentó debajo, algunas personas olvidan quién les dio de comer cuando estaban arruinados. Eso fue audaz teniendo en cuenta que yo fui quien pagó la factura de su última tarjeta de crédito hace menos de un año. Luego vino la preocupación falsa. Mi madre llamó a los padres de Brian. Les dijo que estaba preocupada por mí, que había cambiado y que esperaba que no estuvieran fomentando la distancia. La madre de Brian se rió. Literalmente se rió. Luego le dijo que probablemente debería preocuparse más por su propio comportamiento que por el mío. Esa fue la última llamada que mi madre le hizo. Brian y yo seguimos haciendo lo nuestro. Corridas matutinas, caminatas de fin de semana, probar nuevos lugares de comida. Empecé a dormir mejor. No estaba revisando mi teléfono cada 10 minutos, esperando que aterrizara un viaje de culpa pasivo-agresivo. Ahora tenía espacio en mi cabeza. Al principio fue extraño, como el silencio después de una sirena constante. Así que, lo llené con cosas que realmente importaban. Volví a levantar pesas. Solo 30 minutos al principio, luego más. No estaba tratando de impresionar a nadie. No estaba publicando selfies en el gimnasio ni rastreando macros. Solo quería volver a sentirme fuerte en mi cuerpo, en mi propia piel. Brian me presentó a un par de sus amigos que les gustaba la fotografía. Me uní una vez y terminé comprando una DSLR usada la semana siguiente. No porque necesitara un pasatiempo, sino porque me di cuenta de que nunca me había dado permiso para explorar nada que no fuera práctico o rentable. Por primera vez en mi vida adulta, estaba descubriendo quién era fuera de lo que podía proporcionar. Entonces sucedió algo inesperado. Recibí un mensaje de alguien a quien no había visto en años, Sara, una amiga de la infancia que se había mudado justo después de la escuela secundaria. Vio una de las fotos etiquetadas de Brian de mí haciendo senderismo y envió un mensaje. No esperaba verte sonriendo en la cima de una montaña. ¿Estás bien? Empezamos a hablar, solo poniéndonos al día. Nada pesado, pero me recordó cuántas partes de mí mismo había guardado solo para mantener la paz con personas que no valían la guerra. Y mientras todo esto sucedía, mi madre y mi hermana seguían presionando. Escuché a través de un pariente que estaban enfadadas, que se sentían abandonadas, que había elegido a extraños en lugar de a la sangre. No podían procesar el hecho de que no me estaba doblando, que no había más favores, no más suscripciones, no más dinero depositado silenciosamente en la cuenta conjunta que olvidaron que estaba vinculada a mí en primer lugar. Empezaron a actuar como niños a los que les habían quitado los juguetes. Excepto que esto no se trataba de juguetes. Se trataba de poder. Y yo había recuperado el mío. Ese fin de semana, Brian y yo nos sentamos en el porche viendo la puesta de sol. Me entregó una cerveza y dijo, «¿Sabes que no has terminado, verdad?» Lo miré. Él dijo, «Esto es solo el comienzo». Tenía razón. Porque ya no solo me estaba vengando de ellas. Estaba volviendo a mí.
Había pasado un poco más de 2 meses desde la última vez que vi a mi madre o a mi hermana. Todavía estaba bloqueando sus números, todavía ignorando el chat grupal familiar compartido que, hasta donde yo sabía, se había convertido en una amenaza de que se hablaran a sí mismas. Entonces, de la nada, aparecieron de nuevo, no en mi apartamento esta vez. Ya no eran tan audaces, sino en mi trabajo. Mi hermana entró directamente al vestíbulo del edificio y le pidió a la recepcionista que me llamara. Aparentemente, dijo que era una emergencia. Cuando bajé, ella estaba parada allí con gafas de sol de diseñador sosteniendo un sobre de Manila. Por un segundo pensé que era algo serio, como si alguien hubiera muerto. No lo era. Me lo entregó y dijo, estamos solicitando una subvención para pequeñas empresas. Necesitamos tu firma como aval para la solicitud. Así de simple. No. Hola. No. Lo siento. Ningún reconocimiento de todo lo que había sucedido. Dentro del sobre había documentos para un negocio de peluquería canina que estaba tratando de abrir con una de sus amigas. Los hojeé y vi mi nombre ya escrito como el respaldo financiero. ¿Ya llenaste esto?, dije. Sí, respondió ella como si fuera obvio. Sabes, mamá y yo estamos tratando de construir algo real. Pensamos que lo apoyarías. Me costó todo lo que tenía no reírme. Le devolví el sobre y dije, puedes intentar ser real empezando con tu propio dinero. Luego me alejé. Esa noche, mi madre me envió un correo electrónico. Tenía 4 párrafos. Comenzó con un cumplido sobre lo orgullosa que estaba del hombre en el que me estaba convirtiendo, luego se convirtió rápidamente en una conferencia pasiva-agresiva sobre cómo no todos tienen las oportunidades que he tenido. Y cómo este negocio podría ayudar a la familia en su conjunto. Terminó con una línea que decía, no eres un extraño en la calle. Eres nuestra sangre. No respondí. Ni siquiera terminé de leerlo. En cambio, reservé un vuelo. Elegí un lugar al azar. Sedona, Arizona. Nunca había estado. No conocía a nadie allí. Ese era el punto. Cuando llegué allí, fue como entrar en una vida diferente. Las rocas rojas, el aire tranquilo, el olor al calor del desierto. Era el tipo de belleza que no necesitaba una audiencia. Simplemente existía. Como si no tuviera nada que demostrar. Pasé 4 días allí haciendo senderismo, comiendo solo, escribiendo en un diario, tomando fotos, viendo el cielo ponerse naranja y rosa cada noche. No revisé el correo electrónico ni una sola vez, no publiqué nada. Por primera vez, no estaba actuando para nadie. No estaba esperando a ser visto. Simplemente estaba viviendo. En la última noche, recibí una notificación. No de mi madre. No de mi hermana, de Brian. Publicó una foto nuestra de una caminata hace semanas. La leyenda decía simplemente, algunas personas pierden a la familia, otras pierden peso. Los comentarios eran en su mayoría bromas, pero vi uno que me hizo detenerme. Era de mi madre. Ella comentó. Me alegro de que haya encontrado una nueva familia. Con suerte, le pagan mejor. La miré fijamente durante un rato, no porque estuviera herido, porque no lo estaba. Esperaba que actuara así, pero porque era la primera vez que aceptaba plenamente quién era realmente, quiénes eran ambas, y lo que es más importante, quién ya no era. No era su hijo de la forma en que lo definían. No era su proveedor, su muleta, su plan B. Era solo yo. Y por primera vez en mi vida, eso fue suficiente. Sedona fue solo el comienzo. Después de eso, comencé a planear más viajes. Lugares con los que había soñado pero que nunca había priorizado. No porque no quisiera ir, sino porque siempre me hacían sentir culpable por hacer algo sin ellos. Ahora, no estaba pidiendo permiso. Se quedaron enfadadas, todavía publicando indirectas pasivas, todavía tratando de cebarme para que respondiera, todavía diciéndoles a parientes en común que había cambiado. Tenían razón. Lo había hecho y no iba a volver. Habían pasado 6 meses desde la ruptura. No una pelea, no una discusión, una ruptura como un hueso que finalmente cede bajo demasiado peso. Y una vez que se agrietó, no lo remendé esta vez. Dejé que sanara de manera diferente. Había visitado 7 países desde entonces. Había dormido en hostales, en cabañas, en trenes.
Había caminado por Eslovenia con un grupo de extraños que se hicieron amigos al tercer día. Había compartido una botella de vino con una pareja brasileña en la costa de España. Había visto cosas hermosas y simples que no necesitaban ser publicadas o aprobadas por nadie. El silencio de mi familia ya no se sentía frío. Se sentía necesario hasta que llegó la carta. Llegó en un sobre con letra temblorosa y sin dirección de remitente. La abrí esperando algo vago o manipulador, pero no era de mi madre. Era de mi hermana. Comenzó con: sé que probablemente no creerás nada de lo que diga, pero quería intentarlo. Escribió sobre cómo habían cambiado las cosas desde que las corté. Perdió su trabajo. Bentley, el perro, se enfermó y necesitó cirugía. La idea del negocio nunca despegó. Mi madre había dejado de salir mucho. Dijo que deseaba que me hubiera quedado en sus vidas porque las cosas solo han empeorado sin ti. Luego, el último párrafo golpeó de manera diferente. Escribió: solía pensar que eras solo el que lo tenía más fácil, pero ahora me doy cuenta de que simplemente trabajaste más duro que todos nosotros. No lo vi entonces, y no estoy segura de merecer tu perdón ahora. Sin exigencias, sin culpa, solo eso. Me quedé con esa carta durante 2 días antes de decidir qué hacer. No respondí, pero la escaneé y se la envié a Brian. Su respuesta: finalmente obtuviste la verdad. Pero eso no significa que les debas tu vida de nuevo. Y tenía razón. Porque mientras ellas estaban luchando, yo no lo estaba. No estaba prosperando porque ellas estaban fracasando. Estaba prosperando porque finalmente había hecho espacio para mi propio crecimiento, algo que había pospuesto durante años. Para entonces, ya estaba en Lisboa. Acababa de firmar un contrato de arrendamiento para un pequeño estudio con vistas al río. Tenía mis propios ingresos, mi propio ritmo. Me uní a un gimnasio. Conocí gente que hablaba de libros y política y nunca me pidió que les enviara dinero por Venmo para el alquiler. Gente que no asumió que yo era el responsable solo porque era callado. Gente que me conocía solo como Jeremy. Y luego llegó otro mensaje. Esta vez era de mi madre. No un correo electrónico, no un comentario, una carta escrita a mano como la de mi hermana. Pero la suya era diferente. Corta. Solo una línea destacó. Espero que seas feliz. Incluso si no somos parte de eso. Fue entonces cuando supe que esto no iba a volver a ser lo que era. No hubo cena de reunión, ni llamada telefónica de cierre. El daño no fue solo emocional. Fue sistémico, incorporado en la forma en que me veían como un recurso, no como una persona. Pero estaban empezando a sentirlo ahora. La pérdida, la ausencia de alguien que siempre había absorbido el impacto. Estaban sufriendo, pero yo también. Durante años, simplemente no lo mostré. Ahora, la diferencia era que yo había elegido la curación. Ellas habían elegido el arrepentimiento. La mayor sorpresa llegó en mi último día en Lisboa antes de renovar mi visa. Recibí una llamada de Brian. Estaba volando solo por unos días. Dijo que quería ver dónde había aterrizado después de todo. Nos reunimos en un pequeño café con vistas a la ciudad. Levantó su vaso y dijo: ¿recuerdas cuando todo esto era solo una lista de cuadernos? Sonreí. Sí, planes que no los incluían. Bueno, dijo. Lo cumpliste. Esa noche hablamos de lo extraño que es. La forma en que la libertad puede sentirse como un duelo al principio. Como a veces elegirte a ti mismo significa enterrar la versión de ti que necesitaba ser necesitada. Y por primera vez, no me sentí enfadado por nada de eso. Ni por el dinero, ni por los cumpleaños perdidos, ni siquiera por Bentley. Me sentí desatado. Mi familia todavía no me habla. O tal vez sí. Solo que no a mí. Tal vez a la versión de mí que todavía tienen en sus cabezas. La que lo dejaría todo. La que no se iría. La que sonreiría y pagaría y mantendría la paz. Esa versión se ha ido. El verdadero yo, está en Lisboa con una cámara en una mano, un café en la otra y ni una pizca de culpa que llevar. No las odio, pero tampoco las extraño. Y así es como sé que finalmente soy libre.